amigos de La Habana y de sus historias escondidas. Aquí estamos, en los estudios 18 de la EGREN, la principal casa discográfica en nuestro país, que por cierto, está cumpliendo 48 años de permitir que lo mejor de nuestra música quede plasmada para los tiempos por venir. En su empeño se le han unido otros sellos discográficos, Big Music, Colibrí, Unicornio y otros que no han podido aguantar el paso de los años, pero que han contribuido a mantener la tradición discográfica en nuestro país. Precisamente a esa tradición vamos a dedicar nuestro programa de hoy, porque como usted bien sabe, los DVD, los CD no son cosas de siempre en Cuba. Todo tiene un pasado, un curioso e interesante pasado. Así es que quédate con nosotros, porque te prometo que el programa de hoy va a ser un poquitico más musical que de costumbre. Yo no había nacido, pero me lo contaron, y como me lo contaron, ahí va. Y vamos a echarle condimento, y vamos a echarle condimento, como la vida misma, como la vida misma. Esto es pa' mi gente. La primera grabación musical ocurrió en 1877 y no es hasta la década del 90, esa misma centuria, que se empiezan a comercializar. Todo empezó por Estados Unidos y los primeros empresarios musicales se dieron cuenta que si querían expandir su negocio de venta de gramófonos por el mundo entero, tenían que necesariamente viajar a los países, grabar a nuevos artistas para después vender su música. Me han contado que la primera artista latina que deja grabada su voz en la historia de la música es Chalía Díaz Herrera, una cubana que vivía en Nueva York en 1897, año en que ocurre el hecho. Pues bien, mis amigos, cuando ya en la ciudad de Nueva York no quedaba talento virgen sin utilizar, los empresarios empezaron a enviar equipos de grabación portátiles hacia otros países con tal de encontrar nuevas caras, nuevas voces. Y es entonces la ciudad de La Habana una de las primeras ciudades en visitar. Sígueme. Ten cuidado, y pachala el odio. El mundo está cambiado, ten cuidado. El mundo está cambiado. Mis amigos, este es uno de los principales estudios de la EGREN. Pero bueno, te sigo con la historia. Entre los años 1904 y 1905, importantes empresas como la Edison o la Victor vinieron a grabar a Cuba. Pero pasó algo. Los incipientes empresarios norteamericanos descubrieron algo extra en la música cubana. Y es que la música cubana no solamente le gustaba a los cubanos, sino que se imponía por encima de otras músicas nacionales. Vamos a seguir con la historia, pero en otro lugar. Sígueme. La Victor, o sea, la Victor Talking Machine Company, que era como oficialmente se llamaba, fue la primera que se hizo representar en nuestro país y para eso se asoció con la empresa Humara y Lastra, que tenía su casa matriz justamente en esta calle Muralla, pero en el número 405. Esta era una cadena de tiendas de ferretería que tenía sus vendedores por toda la isla, lo que le garantizaba a la Victor una venta masiva de sus aparatos de reproducción. Muchas casas disqueras se vienen a sentar a nuestro país, pero ninguna vendía tanto como la Victor. Prácticamente monopolizaron el negocio de la venta del disco hasta entrada la década del 50. Y precisamente su reinado no duró más porque ocurrieron un par de acontecimientos significativos. Vamos a movernos, que te sigo con la historia. Uno de los sucesos que empezó a minar el monopolio de la RCA Victor en Cuba fue la compra en 1935 de unos equipos de grabación que fueron instalados justamente en los antiguos estudios de la CMQ que se encontraba aquí en Monte y Prado, que es ese edificio que vemos azulito abajo, depauperado arriba. Ya no había que irse a grabar a ningún país, ni esperar la llegada de los técnicos norteamericanos. Otro pasaje que fue eclipsando a los ejecutivos de la Victor fue la fundación del primer sello discográfico cubano en 1944. En este último suceso es necesario resaltar la intrepidez y el coraje empresarial de un hombre, Ramón Sabat, un cubano que, concluido sus estudios de música aquí en la isla, partiría hacia los Estados Unidos con el objetivo de estudiar ingeniería. Concluidos sus estudios, se graduó finalmente en 1928, se vincula a la industria discográfica. Después se iba a independizar, crear su propio sello discográfico, pero bueno, llegó la Segunda Guerra Mundial y el hombre tuvo que cerrar su disquera. Después también iba a quedar en el aire, pues la Orquesta Sinfónica de Boston se iba a retractar de unos propósitos que tenía de crear un sello discográfico que Sabat iba a dirigir, pero el hombre no se amilanó.
estaba ahí firme en sus propósitos, compró el equipamiento, la maquinaria de grabación que desecharon la gente de la Sinfónica de Boston y los montó en un barco y los trajo hacia Cuba. ¿Y dónde emplazó su equipamiento? Vamos para allá. No me dejes solo, mira que me muero si no estoy contigo. Aquí, en este lugar, los hoy en día conocidos como Estudios Areitos de la Egren, vino Sabat a instalar sus equipos de grabaciones y fundar el sello PanArt, Pan American Art, arte panamericano. Pero no vaya a pensar que sacar adelante su negocio fue tarea fácil. No, que va. Los 4 primeros años fueron de pérdida total. Lo que pasaba era que tanto el público como los artistas veían con menosprecio el sello disquero cubano. Lo veían como algo hecho en Cuba. Ya para el año 1954 producían 500,000 de discos y el 20% de ellos se exportaba. Mis amigos, impulsados por su éxito, surgieron otros sellos disqueros que ayudaron a desbancar a la RCA Víctor de su trono. Pero esa historia te la va a hacer el maestro Don Ciro Bianchi. Vámonos para su casa. Envidia, tengo envidia del pañuelo. Qué bobas son las mujeres que nos tratan de engañar. Me dijiste, Vámonos rollando por el prado sin descansar. Don Ciro Bianchi. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Caminando bajo el sol de Cuba. Ya lo veo. Maestro, estamos hablando de PanArt y de otras disqueras que había en nuestro país. ¿Qué nos tienes de eso? Bueno, hubo muchas, porque déjame decirte una cosa que es interesante. Triunfa la revolución y las disqueras siguen apareciendo. Están apareciendo como hasta los años 60, están apareciendo nuevos sellos discográficos. La PanArt fue muy importante, fue la primera, después de la Víctor, ¿no? Y era cubana, ¿no? Ahora, hay otra que es muy importante, que es Puchito. Puchito era de un individuo que se llamaba Goris, que trabajaba en una tienda que estaba entre la peletería de la Moa, en Galeano, entre la peletería de la Moa y la joyería de Trianon. Y vendía discos, pero eran concesionarios de Omar y Lastra, o sea, los discos que vendían tenían que ser de la Víctor. Pero ¿qué pasó? Que este hombre, un poco por maldad, un poco por satisfacer a los clientes, empezó a vender oculto, clandestinamente, discos de otros sellos discográficos. Y un día decidió establecer su propio sello, su propia casa de discográfica. Y la estableció en San Rafael y Escobar. Le vaticinaron 3 meses de vida porque eso no era un lugar propio para vender discos. Los discos se vendían en Galeano, se vendían en San Rafael, pero lo que es el Boulevard. Él empezó, pero no solamente vendió discos, sino que quiso ser una disquera. Conocía mucho el negocio, conocía mucho el gusto de la gente. Y ese hombre que le pone Puchito porque quiere hacer una disquera de música infantil, se empata con una canción que canta Joséito Fernández, que tiene un mini drama con Juan Carlos Romero y otros artistas, y es un éxito total. El éxito lo golpea de tal forma que no puede cambiarle el nombre al sello, y el sello había pegado con el Puchito. Y este hombre empieza a hacer todo al revés, es decir, todo lo que no hacía PanArt, lo hacía él y todo le salía bien. PanArt decía que las mujeres no pegaban en la vitrola. Y había grabado Gag y Yo y había sido un desastre. No había pasado sin pena y sin gloria, sin embargo él graba Gag y Yo y es un éxito en la vitrola. El tipo saca de una caja de muertos a Abelardo Barroso, que ya sabía, todo el mundo estaba olvidado de él, y Abelardo Barroso era un hombre que mientras más viejo se moría, mejor cantaba. Empiezan los discos cómico-músicos, combinando la música con Pototo y Filomeno. Es un éxito fenomenal. Y así, después, tú dices, bueno, en el año 56, 57, había 2 o 3 sellos que cubrían la música popular y otros sellos que cubrían una música, digámosle, más seria, ¿no? Sin embargo, había chance para otro sello más. Bueno, pues surge el sello Gema, de Ernesto Duarte, el compositor Ernesto Duarte, de Cómo Fue, no sé decirte cómo fue, y los hermanos Álvarez Guedes. Había surgido el sello Montilla. Había otras disqueras, por ejemplo, el presidente de los vitroleros, de los que controlaban las vitrolas, también puso su disquera, se llamaba Machado, y la disquera se llamaba Maipe. Pero este es un hombre que se la jugaba al seguro, porque casi todas las vitrolas tenían muchas vitrolas, las vitrolas eran de él, y entonces mientras una disquera hacía 1000 copias de un disco para ver qué pasaba, para después, él podía hacer 15.000 discos de un viaje. Porque el problema es que
la vitrola, date cuenta que tú, en la vitrola, ¿tú te acuerdas de la vitrola? ¿No? ¿Cómo no? ¿Y la vi? Tú echabas un medio y seleccionabas el botón, tenían un número y una letra, tú apretabas el botón y salía, empezaba a sonar el disco que tú querías hacer, que tú escogías tu música y pagabas por ella, o sea, votabas por ella pagándola. Y eso era una forma de medir que tenían las casas disqueras, y quiénes eran los cantantes más gustados, más preferidos. Ciro, ¿y cómo es que entran las vitrolas a Cuba? Chicos, las vitrolas entran por la Víctor, por la empresa Víctor, y ahí viene Víctor, de Víctor, viene Víctor. En el año 59, tú sabes que, bueno, triunfa la revolución, se acaban los parquímetros, se acaban los aritos, las máquinas tragamonedas, y a quien se le ocurre acabar con las vitrolas. Los casinos volvieron a abrir, porque de los casinos vivían 10.000 personas, es decir, el gobierno se da cuenta, y Fidel es el que se da cuenta de que cerrar los casinos, los grandes casinos, era empujar al hambre a miles de familias. Y entonces abren los grandes casinos, no los tugurios, no los garitos de chinos, no las máquinas de un solo brazo, todo eso desaparece. Pero hay quien empieza a asociar la vitrola con la máquina de un solo brazo. En realidad eran manejados más o menos por los mismos intereses. Y deciden acabar con las vitrolas. ¿Qué pasa? Que eso trae un escándalo terrible en La Habana, porque los comerciantes dijeron que ellos no eran responsables de los malos manejos de la vitrola, que ellos también eran víctimas de esos malos manejos porque también a ellos los estafaban. Por otro lado, el centro de café, de comercio, de establecimientos de café, protestó porque quería que eso quedara. Los músicos protestaban en el sentido contrario, querían que la quitaran porque querían los espectáculos en vivo. En fin, se decide, e incluso hubo un llamado, yo me acuerdo en Bohemia, un artículo que se decía, que era emplazando al ministro del Interior, que se llamaba entonces el ministro de Gobernación, el primer ministro de Gobernación de la Revolución, decía, devuélvenos la alegría popular de las vitrolas. Entonces se decide que la vitrola funcione, que siga funcionando, pero con ciertas limitaciones, es decir, no podía estar cerca de establecimientos cerca de centros de hospitales, centros de templos religiosos, cerca de juzgados, tribunales. O sea, se tomaron una serie de medidas, pero las vitrolas siguieron. Lo que pasa es que las vitrolas, como todo, duraron X tiempo, y se empezaron a deteriorar, se empezaron a romper, y ahora quedan algunas como piezas verdaderamente. Hay coleccionistas de vitrolas, hay gente que tiene 4 o 5 vitrolas en su casa, pero que funcionan. Sí, también sirve, me imagino que las piezas de repuesto venían de Estados Unidos. Claro, ahí está, se van deteriorando, no hay con qué reponerlas, y entonces ya desaparecen. Ya después, cuando entra el turismo, pues ya entra un tipo de vitrola mucho más moderna. Bueno, maestro, muchísimas gracias por este amplio recorrido por la industria. No, se nos quedan muchas cosas que decir. Yo se lo dije al director, este programa daba 2 programas, pero no me hicieron caso. Bueno, nos vemos la próxima semana. Bueno, como tú quieras. Amigos, la invitación queda hecha para encontrarnos juntos la próxima semana. Ustedes, el maestro Don Ciro Bianchi y yo, Lieter Ledesma, para seguirle buscando los colores a la historia. Nos vemos la próxima semana. Chao. Ay, si me preguntan qué